ya estaría en condiciones de reemplazar. Voy a borrar un poquito acá. Entonces, el calor que esta piscina cede al medio sería masa 2 por 10 a la 9 gramos. Por calor específico, dijimos 1 caloría por gramo grado centígrado. Por delta T, menos 2 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿esto cómo quedaría? Bueno, esa cantidad de calor Q, este gramo se me da con este gramo, este grado centígrado se me da con este grado centígrado, me queda 2 por 10 a la 9 por 1, por menos 2 me queda menos 4 por 10 a la 9 y me quedó en calorías. ¿Sí? Después, esto yo lo puedo pasar a Joule a través de una conversión. ¿Cómo es? Una caloría equivale a 4,182 Joule. ¿Sí? Ahora, ¿por qué me da negativo? Me da negativo porque el sistema cedió, o sea, perdió energía interna. Si hubiera capturado energía interna, me hubiera dado positivo. ¿Está? ¿Se comprendió esto? Más o menos, ¿sí? ¿Lo entienden, chicos? Sí, más o menos, sí. Más o Sí, menos. profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. A ver, tengo uno esperando. Profe, Sí, todo, cuando tengamos que entregarlo, vamos a tener que entregarlo con todo el procedimiento, este que acaba de hacernos. sí. La idea justamente es esa. Fíjense que eso lo van a encontrar grabado. Yo no empecé a grabar desde el principio porque me olvidé, pero está, desde la mitad está. Disculpen este problema. O sea que tienen toda la pizarra escrita donde ya está explicado, así que pueden desgranar eso, ¿sí? Además, ahí yo les puse en el aula virtual, les puse material de lectura obligatoria, donde ustedes pueden encontrar en el libro, que también está subido en las novedades, en las generalidades de la materia, y ahí ustedes van a encontrar también todas estas fórmulas. Cualquier cosita nos consultan por el chat. Acá me está preguntando alguien si lo puedo agregar, Rodrigo Ríos. ¿Está Rodrigo o no? No, se me había salido, pero enseguida se agregó, así que Discúlpame, Rodrigo, no te había visto. Ahí está. no, se agregó enseguida. Ok, perfecto. Bueno, entonces es el problema 1. El problema Profe, 2, sí, querido. Sí. yo tengo una pregunta. Ujú. ¿El resultado siempre hay que expresarlo en joules o se puede dejar en caloría? Si te piden expresarlo en joule, lo expresas en joule. Si te piden expresarlo en caloría, te lo expresas en calorías. Si no te aclara, lo expresas en lo que quieres. Muy bien, ¿Está? gracias. De nada. Después dice, ¿cuál es la variación de temperatura que sufre un trozo de latón de 450 gramos al perder 1800 calorías? Bueno, dice que hay un trozo de latón, ¿sí? Que es una aleación metálica, que pesa 450 gramos. Entonces, la masa es de 450 gramos. Y me dice que perdió 1800 calorías. Si pierde, quiere decir que eso es negativo, porque lo cedió al medio, ¿no? Y me pide la variación de temperatura, o sea, me pide el delta T.
¿sí? Y luego me dice que el calor específico del latón, es igual a 0,094 calorías por grados centígrados. Bueno, ¿qué es lo que me dice la fórmula? La fórmula nos dice que calor es AM igual a M por C, por calor específico, por delta T. O sea que el calor es igual a 450 gramos por el calor específico, que sería 0,094 calorías, grados centígrados por delta T. Y yo el calor lo conozco, así que en vez de poner Q, acá voy a poner ¿cuánto es Q? Que es menos 1800 calorías. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, voy a sacar este producto porque ya lo puedo calcular. 450 por 0,094. Eso me da 42,3. O sea, menos 1800 calorías es igual a 42,3. Tengo gramos, calorías sobre, perdón, sí, gramos este gramo es calorías sobre gramos grados centígrados. Bueno, este gramo se me va con este gramo. Y ahora, este número que está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Muy bien. Me queda 1800 calorías dividido 42,3 calorías. Y acá vendría sobre grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo que vendría acá sobre grados centígrados? Porque vengo con todas las unidades. Y el denominador de un denominador lo puedo poner directamente como numerador. ¿Se acuerdan de eso? Cuando yo pasaba una fracción, el denominador de abajo lo podía subir arriba. Entonces, ahí me queda, perdón, acá olvidé poner delta T. Esto es igual a delta T. Entonces, calorías se me va con calorías, ¿sí? Y entonces ahí me quedaría menos 1800 dividido 42,3. Eso me da 42,5. O sea que el delta T es de menos 42,5 grados centígrados. El que sufrió este trozo de latón, ¿sí? O sea, este trozo de latón, ¿sí? Pasó, perdió menos 42,5 grados. O sea, perdió esa temperatura. ¿Cuántas calorías entregó al medio? 1800 calorías. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Es muy parecido al otro, pero me pide que calcule que despeje este. ¿Sí? Me podrían dar esto y pedirme que despeje la masa. Bueno, continuamos con el 3, con el problemita 3. Como no los escucho, no sé si estoy solita o si están ahí. ¿Están? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ahora sí. Muy bien. Problema número 3. Dice, un trozo de platino de 200 gramos a 150 grados se introduce en un recipiente adiabático
que tiene 200 gramos de agua a 50 grados. Calor específico del platino, 0,032 calorías, gramos, grados centígrados. Desprecia la capacidad calorífica del recipiente. Entonces, resulta que tengo un recipiente con agua, ¿sí? ¿Cuánta agua tengo? Tengo 200 gramos de agua y está a 50 grados centígrados. Y le van a introducir acá un trozo de platino, ¿sí? Un trozo sólido de este metal. Y este trozo, que también pesa 200 gramos, cuando lo someten, tiene una temperatura de 150 grados centígrados. Luego me dice, sin hacer cuentas, ¿cuál va a ser la temperatura de equilibrio? O sea, o cómo va a ser, no cuál, cómo va a ser. La temperatura cuando el sistema haya llegado al equilibrio térmico, es decir, cuando se hayan equiparado las temperaturas de los dos cuerpos y ya no haya más calor. Esa temperatura de equilibrio va a ser mayor, va a ser menor o va a ser igual. Vamos a suponer a 150, 50. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser mayor que 150, menor que 50? ¿Va a estar entre 150 y 50? ¿Qué opinan ustedes? Para mí va a ser menor ¿Menor que quién? que 150. Sí, estoy de acuerdo. ¿Menor que 150? ¿Alguien tiene algo más para decir? ¿Podría ser 10 grados, por ejemplo? No. Y mayor a 50. Ah, muy bien. Y mayor a 50. La ¿Puede ser en 100 o no? podría ser, posiblemente sea 100, ¿sí? Que es el promedio entre las dos. Porque es la misma cantidad de masa de uno y otro, ¿sí? Pero lo interesante es que yo pueda ver que este objeto, el que está en rojo, le va a ceder energía interna al agua. Entonces el agua va a incrementar su energía interna y el objeto en rojo va a bajar su energía interna. Entonces, finalmente la temperatura de equilibrio va a ser más baja que la que tenía este inicialmente y más alta que la que tenía este inicialmente. ¿Está? Muy bien. Después me dice, ¿por qué? Y bueno, porque el platino va a ceder energía al agua y esto elevará su temperatura. Calcule la temperatura de equilibrio. Quiere que calcule esa temperatura de equilibrio, ese 100 que dijimos así. ¿Cuánto va a ser? En realidad, exactamente, ¿cuánto va a ser? Bueno, vamos a ver cuál es esa temperatura. ¿Y cómo planteo? Bueno, planteo así. Por un lado tengo el platino. El platino va a ceder una cantidad Q, ¿sí? Esa cantidad Q que va a ceder el platino, ¿quién la va a tomar? El agua. Muy bien. Entonces, la Q que ceda el platino va a ser la misma Q que tome el agua. Porque uno lo da y el otro lo toma. O sea que esta Q con esta Q, ¿cómo van a tener que ser? ¿Cómo van a tener? Equivalentes. Iguales, muy bien. Van a tener que ser iguales. La Q del platino. Masa por calor específico por delta T. Para el platino. Para el agua. Masa por calor específico por delta T del agua. ¿Vamos hasta acá? Entonces tengo 200 gramos de la masa del platino. Calor específico del platino, lo teníamos, era 0,032
calorías por gramo sobre grados centígrados por delta T o diferencia de temperatura sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial del platino? 150. Correcto. La temperatura final no la conozco, porque es justamente esa temperatura a la que voy a alcanzar el equilibrio, en la que ya no va a haber más calor, porque no va a haber más energía en tránsito. Entonces ya no conozco cuánto es esta temperatura. Esta temperatura no la conozco, ¿sí? Es la temperatura que estoy buscando. Sigo con el agua. La masa del agua 200 gramos, el calor específico del agua es 1 caloría por gramos grados centígrados por temperatura final del agua, no sé, pero inicialmente ¿a cuánto estaba la temperatura del agua? 50. 50. Entonces, este calor y este calor van a ser iguales porque lo que da uno lo va a tomar el otro. Acá voy a avanzar un poquito. Simplifico gramo con gramo. Y ahí me queda 200, ¿sí? Por 0,032. Eso me da 6,4. Esto me queda 6,4 calorías. Temperatura final menos temperatura, perdón. Temperatura final menos 150. Ya voy a poner el nombre. Temperatura final menos 150. Ya me está avisando que se va a cortar en cualquier momento. Después tenemos el 200 acá, gramos con gramos se me va. Esto me queda 200 calorías, temperatura final menos 50. Entonces, esto está en grados centígrados acá y lo mismo acá. Como este calor Q1 es igual que este calor Q2, yo puedo igualar. ¿Cómo puedo igualar? Y bueno, puedo decir que 6,4 calorías, temperatura final menos 150, va a ser igual ¿a quién? A 200 calorías por temperatura final menos 50. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resuelvo acá? Y acá tengo que aplicar propiedad distributiva. Me queda 6,4 por temperatura final menos 150 por 6,4, ya lo calculo. 150 por 6,4, eso me da menos 960. Acá también aplico propiedad distributiva. 200 por temperatura final menos 200 por 50, eso me da 10.000. ¿Sí? Y bueno, ahora junto todo lo que tiene temperatura final en un solo lado. Paso este para allá restando. Me queda menos 960 más 10.000. Pasé ese 10.000 que está acá restando, lo paso sumando. Es igual a 200 por temperatura final menos 6,4 por temperatura final. Entonces me queda 10.000 menos 960, de este lado me da 9.040 y acá 200 temperatura final menos 6,4 temperatura final, eso me da 193,6 temperatura final. Esto está multiplicando, pasa dividiendo, o sea que me queda 9.040 dividido 193,6, eso me va a dar la temperatura final, o sea que la temperatura final es
9040 dividido 193,6 me da 46,7 grados centígrados. Fíjense que esta temperatura es inferior a la temperatura del agua. Si hicimos todo bien, hay un error en el dato del calor específico del latón, porque sí o sí me tiene que dar entre medio, no me puede dar menor, ¿sí? Tendríamos que revisar en la bibliografía si no hay un error en el calor específico del latón. Yo justo este no lo había resuelto, vi cómo se resolvía y no lo resolví con resultado final. Por eso digo así, pero el procedimiento, lo importante es que entendamos el procedimiento. O sea, lo que uno da, la temperatura que uno da es la temperatura que el otro sistema está absorbiendo. Cualquier cosita yo voy a revisar el calor específico del latón y les aviso. Pero lo importante es que se haya comprendido el procedimiento. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, Profe, ese profe. resultado sería la temperatura de equilibrio, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bien. Por eso digo que no coincide con la reflexión que hicimos anteriormente. Así que voy a verificar el dato ese que nos estaría faltando y lo subo en el aula, ¿sí? Lo pongo en la plataforma del aula virtual, aclarando si hay que hacer alguna aclaración al respecto para todos, porque también van a encontrarse con la misma duda los otros chicos cuando resuelvan con los otros profes. Por último, dice, si se calientan 200 gramos de estaño sólido inicialmente a 82 grados y su temperatura varía con el calor entregado, como se indica en el gráfico, calcule el calor específico del estaño sólido y su calor latente de fusión. Bueno, les explico cómo lo vamos a hacer y ya seguramente se va a cortar y cualquier cosa nos consultamos en el foro. Recuerden que Q es igual a M por calor específico por delta T. En este caso, en este problema, me está pidiendo que yo calcule calor específico. Me dice, se calientan 200 gramos, o sea, me da este dato, me dice que es 200 gramos, ¿sí? De estaño en estado sólido, bueno, y dice que su temperatura varía como muestra en el gráfico. Y ustedes fíjense que en el grafiquito sale de 82 y luego llega hasta acá y acá se empieza a fundir ¿a qué temperatura? A los 232. Entonces, el delta T que tengo que tomar es 232 menos 82. ¿Sí? Entonces, me dice, Profe, sí, el 232, ¿de dónde lo sacamos? la gráfica, ¿vieron que tengo una gráfica? Ah, sí, sí, bien, bien. Bien, Listo, gracias. de nada. Entonces me dice, se calientan 200 gramos de estaño en estado sólido, inicialmente 82 grados centígrados, su temperatura varía con el calor entregado como se indica en el gráfico. Y me pide que calcule el calor específico. Para calcular el calor específico, lo que yo tengo que hacer es, en vez de tomar 200 gramos, vamos a tomar 1 gramo. Porque el calor específico es lo que varía al tomar 1 gramo masa, ¿sí? Entonces, por otro lado, tengo
Ah, no, perdón. Tomamos los 200 porque ahí me dice cuánto calor liberó. Fíjense que al llegar a los 232 me dice que liberó 1620 calorías. ¿Lo ven en el gráfico? En el gráfico tengo 1620 calorías, tengo 200 gramos acá y tengo el delta T. Tengo todas estas variables y puedo calcular, puedo despejar calor específico. ¿Esto se entiende? ¿Se comprende esto? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe, ¿puede volver a explicarlo, porfa? Ok. A ver. Ok. Bueno, fíjense que en él se va a cortar porque tengo un minutito. Que la temperatura final es 232 grados. Y la temperatura inicial es 82. ¿Sí? Entonces, el delta T es 232 menos 82. Acá. ¿Sí? La masa es 200 gramos. Y en el gráfico, fíjense que dice 1620 calorías. Pongo todos esos datos y despejo calor específico. ¿Cómo lo despejo? Calor específico es igual a Q sobre M por delta T. Paso esto que están multiplicando, dividiendo aquí abajo. ¿Sí? Y ahí obtengo el valor del calor específico. Se está por cortar.